Bueno, vamos a hacer el resumen de esta partida que yo creo que ha sido la partida del día, la más interesante. La partida comenzó, como ya dijimos en algún momento, con una defensa inglesa, una apertura inglesa, una variante aquí rara, que bueno, las negras podrían haber conducido a cosas sólidas tipo unas semitarras o así, ¿no? Pero supongo que Aronian habría preparado bien la apertura. Efectivamente, como dices, para el chismo de caballo 3 era para hacer caballo G4, sí. La apertura la habría preparado bien Aronian y habría visto que según qué posiciones posiblemente las semitarras, cosas aburridas, Caruana no estaba tan cómodo. Y contra G6 aquí tiene esta jugada de 4 que obliga prácticamente a las negras ante la amenaza posicional de 5 que ganaría muchísimo espacio a cambiar peones y jugar de 5, que lleva a una posición que se suele producir más en la Caro-Kann, a veces en la Grunfeld, pero en un juego relativamente incorrecto. Y en la Caro-Kann tampoco es el juego más correcto por parte de las negras, pero bueno, es como una variante del pano de la defensa Caro-Kann, aunque quizás produzca más veces en la inglesa. Entonces, con el cambio de peones, entonces viene la continuación, dama B3, atacando el caballo, y si ese caballo se cambia, entonces las blancas tienen la jugada intermedia alfil C4 atacando la casilla F7, que es desagradable porque después de E6 peón por caballo, el alfil blanco puede salir a A3 en caso de que las negras jueguen alfil G7 o H6 en caso de que el alfil negro salga por la otra casilla. Total, que la jugada normal de las negras E6 encierra a su alfil en C8 y después de alfil B5 las blancas persiguen una estrategia bastante modesta, podríamos decir en cierto modo, porque renuncia a posibles ataques rápidos, pero muy sólida, que es cambiar ese alfil por el caballo, cosa que hace cuando las negras enrocan, con lo cual tiene dos casillas firmes para sus caballos. Las negras tienen la pareja de alfiles, pero bueno, se podría hablar mucho de la pareja de alfiles. No está tan estudiado como otros temas. Siempre dice, bueno, pareja de alfiles y ya está, hay ventaja, pero hay situaciones en que no son ventaja. En general, los alfiles son menos eficaces cuando en el centro hay peones débiles, peones doblados con los que chocar o peones débiles que permiten a los caballos del rival instalarse, peones retrasados, casillas débiles en el centro. Los centros semiabiertos como esto, pero rígidos, son los mejores para los caballos. No los centros cerrados, como erróneamente se suele entender por unas malas explicaciones, quizá. No son las posiciones totalmente cerradas las más favorables para los caballos, son las semicerradas, sobre todo posiciones con el centro fijo, pero con casillas para colocar los caballos en el centro. Y entonces aquí los caballos tienen buenas casillas y el alfil de C8 corre el peligro de ser una pieza muy mala. Esa es, bueno, es el plan de las blancas. Claro que las negras tienen su juego. Las blancas inmediatamente aquí, por ejemplo, han ido a ocupar la casilla C5 y las negras han aprovechado con un orden preciso. Alfil ataca torre, torre mueve caballo B6, ofrece cambio de caballo, caballo B5 y alfil C4. Han activado su alfil. El alfil en D5, pues ya hemos dicho, no es una situación tan ideal como puede parecer. De hecho, las blancas han apartado su caballo. No quieren que ese alfil se cambie por su caballo. De ningún modo. Este alfil, después de que el caballo blanco ha saltado a E5 y luego ha jugado F3, 2 jugadas después, pues este alfil no tiene jugada. No pueden ir para atrás ni para adelante. Bueno, no está mal, no lo van a atrapar, es inatacable y está firmemente situado ahí. Pero es una pieza que puede llegar a ser muy pasiva si las blancas logran crear un juego que haga que no tenga participación en la partida. Además, el caballo de B6 está un poco fuera de juego también. Así que yo creo que las blancas tienen una ventaja entre ligera y clara. Como dicen ahora los jóvenes, 0,50. Caruana, pues parece que no sabe estarse quieto, ¿no? Porque podía haber intentado otros planes, buscar el cambio de uno de los caballos por el suyo. Pero bueno, no ha podido aguantar los dos caballos ahí, que todavía no le amenazan nada, y ha expulsado a este con 2 jugadas. Lo ha mandado a F2. Castigado.
Bueno, hasta luego, Dao. Veo que ya os vais despidiendo. No es lógico porque no queda mucho que ver. Aunque, bueno, al torneo sí le queda una segunda vuelta muy atractiva en Bilbao. Dentro de, pues eso, lo está diciendo Cárpatos ahora por ahí, el 8 de octubre. O sea que hay más de una semana de descanso. Y luego, pues, los jugadores se habrán recuperado y les podemos ver incluso en vivo. Podéis ir allí a ver cómo Anán hace tablas todos los días. Bueno, pues caballo F2. El caballo ha perdido su posición central. Inmediatamente las negras han abierto el alfil. Y ahora, bueno, ataca por supuesto el peón de D4 que Aronia ha defendido. Aquí hay la típica jugada automática. Yo creo que yo hubiera jugado automáticamente la torre de A1. Bueno, quizá tengo ya una excesiva fijación por poner en juego la última pieza y además hubiera defendido mi punto más débil. Aquí ya nos ha extrañado que Aronia se ha puesto a pensar. Ya nos ha parecido un poco extraño. Y hemos especulado que quizá quería hacer dama E3 para inmediatamente caballo D3 y meter el caballo. Y la ha hecho. Amenaza realmente estratégica, una amenaza estratégica, llevar el caballo a E5 y si el caballo vuelve a E5, ahora que todo es más débil en la posición negra, pues sería una gran ventaja. Pero Caruana, en principio, nos ha sorprendido con su reacción G5, que parece que le deja atrapar la dama. Parece una reacción que parecía buena, pero por lo visto no es suficiente para igualar. Las blancas, ya lo hemos considerado un poco, podían no hacer G3, pero entonces G4 venía de todas formas y el alfil de D5 pasaba a ser una pieza fuerte, así que han decidido entrar en las complicaciones con G3, atrapa a la dama, las negras tienen solamente F4 y las blancas dama por E6, utilizando el tema táctico que se conoce como rabiosa o desesperado, una palabra inglesa que debe venir del castellano, pero que ya nos han quitado, ahora tenemos que usar en devolución. Con esa entrega de la dama, pues las blancas han podido comer en H4 y momentáneamente tienen un peón de ventaja. Tienen tocados el de H4 y el de F3, pero también los peones negros están muy tocados. A mí esta posición, en principio, me parecía que las negras tenían que estar bien, ¿eh? Era mi valoración a primera vista, pero por lo visto estoy equivocado porque a lo mejor lo estoy ahora, ¿no? Porque los peones negros también están muy débiles y el caballo blanco tiene una jugada aquí tanto contra torre G6 como quizá contra jugada tendría caballo H3 que hace que venga por F4 y vuelva a la partida. Aún me resulta un poco sorprendente la evaluación de esta posición porque parece que varias piezas negras son muy activas, pero las variantes nos indican que las negras están mal. Así que, bueno, la continuación de las negras es normal, comer un peón con jaque, el rey ha venido a F2 y ahora caballo viene a F4 ganando un peón y molestando. Las negras lo han defendido, colocando su torre de manera extraña y las blancas rápidamente se han lanzado con las dos torres a tomar las posiciones activas en la columna G y en la columna H. Se han limpiado los peones. Estos tres peones del flanco de rey han desaparecido en las siguientes jugadas y además el alfil ha sufrido de muchas clavadas. Aquí la verdad es que las cosas que ha hecho Caruana han sido impresionantes. Primero, vale, esto es normal, ha cambiado el caballo, ¿no? Y ahora aquí con el alfil clavado y parecía que no tenía ningún contrajuego, le iban a ir cayendo los peones uno a uno. Pues bueno, primero se ha defendido con jugadas pasivas, aparentemente. Y de pronto, en cuanto Aronia se ha comido el peón de H5, ha cogido la columna E, le han comido otro peón, ha entrado en E3 y el caballo G5 nos ha vuelto a sorprender. La verdad es que a mí Caruana en esta partida me ha sorprendido 3 o 4 veces. Primero con G5, una jugada que habíamos considerado pero que pensábamos que era mala. Ahora con torre C3, con una entrega de calidad interesante. Aronian ha preferido no comerla directamente porque hemos visto que después de torre jaque, yo creo que hubieran seguido los jaques, aunque sí, hubieran seguido. Jaque y finalmente era así, en este momento rey por caballo
pues a pesar de tener calidad y 2 peones de desventaja, tiene las piezas muy activas, está amenazando alfil e6 y da mucha guerra. Aronian, con muy buen criterio, encontraba una jugada que parecía mejor, que era rey, en vez de caballo f7, rey e2, acercándose a la torre de c3, de tal manera que si las negras apartan esta, sigue rey d2 y esta torre no tiene buenas casillas, porque la única casilla donde no se pierde es e3, donde las blancas se comerían un tercer peón ganando tiempo. Y aquí nuevamente a mí me ha sorprendido con la jugada torre por c5, que tenía que tener prevista anteriormente una entrega definitiva de calidad. Se come algunos peones y activa los alfiles. Cierto que sigue estando perdido. Todavía ha dado guerra con la amenaza torre b1 y nuevamente me ha sorprendido con este a4 que al principio no lo entendía para nada, pero que después de rey h7 vuelve a plantear problemas, porque la pareja de alfiles realmente en un tablero abierto es poderosa. Creo que Aronian ha estado acertado, aunque en general, aunque quizá tenía otras formas de devolviendo la calidad ya, que es lo que ha hecho. Y a partir de ahí, pues ha activado su rey, mantiene los 2 peones de ventaja. Es posible que pueda perder uno en algunas variantes en el flanco de rey, pero el plan de Aronian es muy claro. Si cae el peón de c6, la victoria es bastante fácil, porque el rey del rival está muy lejos y sus piezas lo pueden apoyar bastante fácil, ¿no? Y entonces, pues vamos a ver exactamente cómo está ahora y ya vamos a despedir la partida. Bueno, como ya habíamos comentado por aquí, Caruana ha llevado su caballo a g4, desde donde crea también problemas tácticos para las negras. Además de los 2 peones de ventaja, el caballo y la torre ahora crean amenazas y lo normal es que consiga una victoria más o menos cómoda, aunque la verdad es que Caruana está demostrando una resistencia asombrosa. Pero aún así pronostico una fácil victoria para Aronian y nos veremos seguramente en otros torneos. Bueno, pues os agradezco a todos que habéis seguido la retransmisión de estas horas entretenidas aquí comentando las partidas de Sao Paulo y todas nuestras polémicas. Y buenas noches y nos veremos en otro torneo.